you have anything to say. Hey, hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy G y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de las escenas de ejecuciones en el cine. Now behold the awful price of treason. En esta lista veremos los momentos más memorables en el cine donde un personaje es ejecutado. ¿Cuál de estas te impactó más? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. Rupert Ames, Law Abiding Citizen. Aquí no se puede hablar de justicia. Sí, sabemos que Rupert Ames es un criminal, pero nunca lastimó a nadie. But I swear to God, I didn't kill those people. A pesar de eso, y gracias al mal manejo de unas pruebas, es él quien tiene que pagar el precio final por los asesinatos cometidos por su compañero. Ames sostiene su inocencia hasta el final, pero todos sus gritos caen en saco roto. Luego, en un giro del destino aún más cruel, la inyección es alterada, lo que provoca que sus últimos momentos sean aún más angustiantes. La muerte de Ames no es rápida, no es justa y de seguro no es fácil de ver, pero es necesaria. Esta desgarradora ejecución representa a la perfección lo corrupto del sistema, de una manera que las pruebas nunca podrían hacerlo. Número 19. Los verdugos, Hang 'em High. Con un título como este, no es para nada sorpresa que la mayor parte de su elenco termine al final de una cuerda. En una escena bastante desgarradora, vemos la ejecución de 6 personas. Para empezar, hay algo muy perturbador en todo lo que rodea a una ejecución pública, en especial porque Hang 'em High utiliza muy bien sus influencias históricas. Tell him to shut up and let's get it over with. Aunque Adam Fenton es un personaje ficticio, su trabajo como juez de la horca no lo fue. Lo único peor que ver a 6 personas enfrentarse a la muerte es saber que esta no es la primera ni la última vez en que Fenton tira esa sentencia. Número 18. Horace Pinker, Shocker. El número de personas muertas en esta película slasher de los 80s es bastante alto. Irónicamente, el tipo sentado en la silla eléctrica no es uno, al menos no al principio. La ola de asesinatos cometidos por Horace Pinker le aseguró un boleto de ida sin regreso a la silla de ejecución. Sin embargo, la electrizante sorpresa es que tenía al diablo de su lado. En lugar de morir en la silla eléctrica, el cuerpo de Pinker se convirtió en electricidad, lo que permitió continuar con sus crímenes de forma sobrenatural. No todos los días se puede ver una ejecución a medias, pero al igual que el resto de la película, el destino de Pinker se enfrenta con partes iguales de comedia y horror. Confía en nosotros, los resultados son electrizantes. Número 17. Anna Bolena, The Other Boleyn Girl. Solo había una forma en que esta película podría haber terminado. Aún así, conocer la historia no le quita lo impactante. Masters, I here humbly submit to the law. Y aunque The Other Boleyn Girl se toma algunas libertades artísticas significativas en esta historia basada en hechos reales, es difícil que no te importe cuando Natalie Portman comienza a llorar. Ella y Scarlett Johansson dominan la escena con una conmovedora representación del dolor, trauma y arrepentimiento, y lo logran sin pronunciar una sola palabra. Luego es tan solo un instante. Se acabó. Todo termina tan pronto como comienza, pero a pesar de su brevedad, las actuaciones se mantendrán en tu memoria mucho tiempo después de que aparezcan los créditos. Número 16. Ulrich, Black Death. Basándonos solo en los efectos de sonido, es muy claro que el desmembramiento por parte de los caballos no es una forma muy divertida de morir. Sin embargo, y de alguna manera, Ulrich, interpretado por Sean Bean, termina riendo de último, literalmente. She cannot protect you from God's wrath. Este se niega a renunciar a Dios y en cambio revela que ha llevado la peste negra directamente a la puerta de sus hogares. I am death.
Vengeance is mine. Si hablamos de momentos de venganza de último momento, este es bastante bueno. Incluso tiene una línea increíble antes de morir. God is restored. Y aunque Ulrich termina 3 metros bajo tierra, en comparación con lo que los no creyentes están a punto de vivir, su muerte relativamente rápida es casi misericordiosa. Número 15. Selma, Dancer in the Dark. It's time. Incluso después de haber sido manipulada, incriminada y sentenciada a muerte, Selma pasa sus últimos momentos cantando. La melodía vuelve el momento en algo conmovedor pero al mismo tiempo desgarrador, en especial porque Selma podría haberse salvado a sí misma. This isn't the last song. There's no violin. Pero en lugar de contratar a un abogado, utilizó lo que quedaba de dinero para restaurar la vista de su hijo. Es un giro trágico, y dado que Dancer in the Dark se grabó con una cámara de mano, no hay nada que separe a la audiencia del terrible destino de Selma. Lamentablemente nunca llegó a terminar el último verso de su canción, pero al menos se despidió haciendo lo que más amaba. Número 14. Arthur James Gardner, The 30,000. Lo más aterrador de esta espeluznante muerte es que es la primera escena de la película. De alguna manera, estos primeros minutos transmiten casi todas las emociones que vendrán en las próximas 2 horas, incluyendo intriga, terror y tragedia. Después de todo, no importa lo que hiciera el cabo, es imposible olvidar la imagen de un hombre rogando por su vida. Sin embargo, no le ayuda en nada. La muerte de Gardner pasa en un abrir y cerrar de ojos, casi con indiferencia. Tanto que más adelante uno de los comandantes incluso pregunta si fue un buen espectáculo. Well, Major, what did you think of the hanging? Looked very efficient. Para ser justos, The 30,000 trata sobre reclusos en el corredor de la muerte, y esta escena cumple muy bien con transmitir esa idea. Número 13. John Proctor, The Crucible. No es una exageración decir que esta escena, y en realidad toda la película, no sería lo mismo sin Daniel Day-Lewis. John Proctor es el corazón, el alma y la vida de la historia, y eso es aún más evidente en la escena de su muerte. Se necesita mucho talento para interpretar de manera convincente a un hombre que preferiría perder la vida antes que su integridad. Then explain to me why you will not... Because it is my name! Pero ese talento es solo una de las muchas razones por la que esta sigue siendo una de las mejores actuaciones de Day-Lewis. Y eso es mucho decir. Después de ver a John Proctor mentir, pelear y llorar por un falso veredicto, todo lo que le queda es un nombre y una oración. Para él, eso parece ser suficiente. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Número 12. Los conspiradores. Valkyrie. En 1944, un grupo de alemanes planeó asesinar a Hitler y recuperar a su país de las manos del régimen nazi. Aunque como sabe cualquier persona con un conocimiento mínimo de historia, su plan no tiene un final feliz. En una valiente decisión creativa, Valkyrie decide contar la cruel realidad de su relato histórico, aunque eso significa matar a todo su elenco principal en los minutos finales. Ya sea por ahorcamiento, fusilamiento o algo peor, vemos a todos ser colocados en bolsas para cadáveres en una secuencia muy perturbadora. Todo esto combinado con unas excelentes actuaciones y una impactante banda sonora, nos deja una escena que necesita su propia caja de pañuelos. Número 11. Presidente Snow y Presidenta Coin. The Hunger Games, Mockingjay, Part 2. En esta serie de películas llena de guerra y sangre, algunas muertes son de esperarse. We are gathered to witness an historic moment of justice. Pero con el malvado Presidente Snow condenado a muerte, nadie esperaba que el número de muertes siguiera aumentando. Y mucho menos de la mano de Katniss. Durante la ejecución de Snow, nuestra heroína decidió apuntar su flecha a la mayor amenaza para Panem, la Presidenta Coin.
La misma persona que si no era controlada se convertiría en una gobernante igual o peor que Snow. Pero no te preocupes por él, que al final también recibe su merecido. Solo que llegó a manos de una turba iracunda y no por la flecha de Katniss. Este momento incluye 2 muertes brutales por el precio de una, y concluyó esta exitosa serie con un tono cargado políticamente. Número 10. Matthew Poncelet, Dead Man Walking. Esta película nos presenta una pregunta muy simple. ¿Es posible perdonar a un asesino? Sin embargo, la respuesta es mucho más complicada. Durante la mayor parte de la película, Matthew Poncelet es un idiota y un grosero que se niega a reconocer su participación en un doble asesinato. Show some respect. Well, I shall respect you because you're a nun, you with that little cross around your neck. Pero después de admitir sus pecados y pedir perdón, sus súplicas comienzan a llegarte al corazón. Aunque luego, justo cuando es ejecutado, la película nos muestra las cosas horribles que Poncelet le hizo a sus víctimas. I think killing is wrong. No matter who does it. Whether it's me or y'all or your government. Dead Man Walking se niega a dejar las cosas en blanco y negro. Y el resultado final es una escena que seguramente te dejará sin palabras y con un vacío en el pecho. Número 9. Amon God, la lista de Schindler. Después de más de 3 horas de tragedias y sufrimiento, la muerte de este hombre es una de las últimas cosas que ves antes de que la lista de Schindler llegue a su final. Y decir que tardó demasiado en llegar es quedarnos cortos. Dada la cantidad de personas inocentes que Amon God mató de forma despiadada, era natural que tuviera un destino similar al de sus víctimas. This is really cruel, Oscar. You're giving them hope. You shouldn't do that. Excepto que, en un giro poético, su muerte es todo menos grandiosa. Se arregla el cabello y pronuncia sus últimas palabras, pero son necesarios varios empujones por parte de verdugos para al final tirar el banquillo debajo de él. Si existe el karma, es que el final de God es merecidamente patético. Número 8. Marv, Sin City. Si una cosa es segura es que Marv no se fue sin pelear. Todo lo contrario, después de despertar junto a su compañera de la noche asesinada, decide utilizar sus puños para obtener respuestas. Y al final logra vengar la muerte de Goldie. ¿El precio? Lo tuvo a costa de su propia vida. Pero siendo Marv, la primera carga de la silla eléctrica no le hace ni cosquillas. Incluso se toma el tiempo para insultar a sus victimarios. La segunda ronda lo fríe para siempre. Pero para ese momento, Marv ya había demostrado su punto. Se iba, pero bajo sus condiciones. Nada más ni nada menos. He's gone. Número 7. Dick Hickok y Perry Smith, A Sangre Fría. A veces esta adaptación de la novela del mismo nombre parece más un documental, y lo decimos como algo bueno. El compromiso de la película con la autenticidad agrega peso a las acciones de Dick y Perry, que culminan en un par de ejecuciones impresionantes. You're sending me to a better world than this ever was. Tanto que esta escena podría sostenerse fácilmente por sí sola, incluso sin una película que lo respalde. Desde la disculpa final de Perry hasta la escalofriante banda sonora, cada aspecto se une para crear un final muy desgarrador. I'd like to apologize. But who to? Y de alguna forma es igual de perturbadora que Capote de 2005, donde la escena se recrea a través de los ojos del autor de A Sangre Fría. No pierdes tu tiempo sin importar la versión que veas. Número 6. Los piratas. Piratas del Caribe, en el fin del mundo. Disney no es reconocido por su contenido oscuro y deprimente, pero esta película es la excepción. Esta película comienza con una serie de muertos que parecen más una masacre que ejecuciones. En un intento de librar a Port Royal de los piratas, cualquier persona sospechosa de ser filibustera es ejecutada de forma inmediata. Eso incluye hombres, mujeres, ancianos y también niños. Shall be sentenced to hang by the neck until dead. Para hacer las cosas más impactantes, los acusados pasan sus últimos momentos cantando un himno de los piratas. Lord Beckett! They've started to sing. Y luego, con el accionar de una palanca, todo se detiene.
Al iniciar con una secuencia tan oscura, At World's End demostró rápidamente que esta serie no era un juego. Número 5. Juana de Arco. La pasión de Juana de Arco. La actuación de Renée Jane Falconeri es considerada una de las mejores de la historia del cine, y ver la escena de su muerte es suficiente para entender por qué. Lo que logra transmitir solo a través de sus ojos es extraordinario. De hecho, es tan cautivante que podrías pasar por alto el que nunca ves a Juana en llamas. En lugar de efectos especiales, la película optó por atrevidos primeros planos, dejando que Falconeri cargara con todo el peso de la escena. Sobra decir que lo logra y con creces. Su actuación consolidó este momento como uno de los más legendarios en una ya legendaria película. Número 4. Jesucristo. La pasión de Cristo. A pesar de que la obra de origen es ampliamente venerada, esta no es una película para toda la familia. En especial la escena de la crucifixión. La pasión de Cristo retrata el sacrificio de Jesús y lo adapta de forma impactante y con una brutalidad sin precedentes. Su calificación para mayores es muy bien merecida. La escena es violenta y conmovedora al mismo tiempo. Dos formas de describir el legado de esta película. En cierto modo, toda la controversia que la ha rodeado por más de una década solo habla de cuán impactante es la escena de la crucifixión. Como mínimo, es sin duda una de las muertes cinematográficas más memorables del siglo XXI. Daddy. Número 3. Cabo Paris, Soldado Farrell y Soldado Arnaud. Paths of Glory. Aunque parezca al revés, estos tres militares sellaron su destino en el momento en que abandonaron el campo de batalla. Tras ser juzgados por cobardía, este supuesto juicio deja claro que Paris, Farrell y Arnaud van a ser usados como ejemplos. Y no hay nada que puedan hacer para detenerlo. Having been found guilty of cowardice in the face of the enemy, are to be executed by rifle fire immediately. Uno de ellos termina inconsolable por la pena. Otro se resigna y acepta su destino. El tercero está demasiado herido como para ponerse de pie por sí solo. Pero a pesar de tener diferentes reacciones, todas sus muertes conllevan cierto tipo de angustia que hay que ver para entender. No es que esperemos menos del legendario director Stanley Kubrick. Ready? Aim! Número 2. John Coffey, The Green Mile. Incluso en sus últimos momentos, John Coffey seguía temiéndole más a la oscuridad que a su propia muerte. Don't put that thing over my face. Don't put me in the dark. I was afraid of the dark. Aunque fue condenado falsamente o pudo haber escapado e incluso siendo capaz de realizar milagros, Coffey aceptó su destino con dignidad. Los guardias también lo sabían. A pesar de que lo habían hecho muchas veces antes, la muerte de Coffey los deja a todos llorando. Y nos resulta difícil aguantarnos las lágrimas también. Si no lloras durante las últimas palabras de Coffey, en definitiva lo harás cuando el Paul de Tom Hanks se vea obligado a dar la orden. La palabra desgarradora se queda corta. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. William Wallace, Braveheart. Existen películas trágicas y conmovedoras y existe Braveheart. Give me the strength. Haciéndole honor a su nombre, William Wallace, interpretado por Mel Gibson, se niega a rendirse ante el dominio inglés, aunque su rebeldía signifique una muerte lenta y agonizante. El final de Wallace no es misericordioso y no es agradable de ver.
pleasant. Yes? Pero aún así, hay algo muy inspirador en un hombre dispuesto a morir por lo que cree. Y bueno, no tienes que creernos si no quieres, pero todos sus seguidores te lo confirmarán. Con su total y apasionada entrega, esta escena pasa de ser poderosa a inolvidable. Si el último grito de libertad de Wallace no te eriza la piel, no sabemos qué lo hará. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es tu ejecución favorita? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.